Estamos en una serie We are in this de series, Segunda de Pedro and it's on 2 Peter, que se llama Una fe en crecimiento. and it's called A Growing Faith. Y Pedro está escribiendo a los cristianos So Peter is writing to the Christians, y hemos visto las diferentes situaciones. and we have seen different situations. Y en este capítulo está escribiendo acerca de los ataques And in this chapter, he's talking about different attacks. de un falso evangelio. And this is about a false gospel. ¿Saben que cuando el FBI está entrenando Do you know that when the FBI is training, a sus agentes para reconocer billetes falsos, they train their agents to recognize false bills? no les dan billetes falsos It's not, they don't give them false dollar bills para estudiar? to study. Les dan cientos y cientos de billetes verdaderos, reales. They give them hundreds of real dollars. Los estudian y los estudian. And then they study them and they study them, Saben cómo se sienten. and they know how it Saben el olor feels. de los billetes. They know the smell of the bills. Saben la tinta, saben todo lo que tiene que ver con el dólar americano. They know the ink. They know everything that has to do with the American dollar. Y la razón es que cuando ven algo falso, And the reason is so that when they see something that is false, en vez de saber todos los diferentes billetes falsos, instead of knowing the ones that are false, reconocen el billete verdadero they will recognize the true one. y dicen, esto es real. And they say, this one is real. Y no sé qué pasa con este billete, And I don't know what happens with that one, pero este es falso. but that one is false. Y es lo que Pedro quiere para los cristianos, So this is what Peter has for the Christians. que reconozcan el evangelio real. That's what he wants. He wants you to recognize the real gospel. Lo que escribió Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, What Paul wrote in 1 Corinthians chapter 15, Cristo que vivió y murió, Christ was alive and he died, resucitó por nosotros. and then he resurrected for us. Cuando ponemos nuestra fe en Él, And when we put our faith in him, nos hace nueva criatura en he Cristo makes us a new creature in y Christ, empieza a cambiarnos del interior. and he begins to change us from within. Cambia nuestra familia, He changes our family. cambia nuestra comunidad, He changes our community. cambia nuestro estado, He changes our well-being. cambia nuestra nación, He changes our nation. pero empieza la transformación adentro de nosotros. But the transformations begin within us. Pero en este capítulo, Now, in this chapter, Pablo está, ¿se acuerdan?, advirtiendo de los diferentes falsos evangelios. Paul is warning about different and false gospels. Vimos el principio de capítulo 3. At the beginning of chapter 2, we saw Reconocer los falsos maestros. that we are to recognize the false teachers. Y el fruto de los falsos maestros And the fruit of the false teachers. son tres cosas. And the fruit is three things. La lujuria, Are three things. Lust, Lust, yes. el amor por el poder The love for power, y también la avaricia. and then malice. ¿Se acuerdan? Es el principio del capítulo 2. It's not malice. It's like when you want Greed. more. Yeah, greedy. You're greedy. Esos son los frutos de los falsos maestros. Those are the fruit of the false teachers. Y Pedro quiere que reconozcamos So Peter wants us to el recognize fruto de esos falsos evangelios. the fruit of the false doctrine. Pero al fin de capítulo 2, But at the end of chapter 2, Pedro creo que quiere que veamos cuál es la consecuencia Peter wants us to see what are the consequences si no reconocemos a estos falsos maestros. if we do not recognize these false teachers. Y va a hablar muy fuertemente And he's going to talk very strongly acerca de estos falsos maestros about these false teachers para que podamos entender el evangelio verdadero. so that we may understand the true gospel. Mira lo que dice la palabra de Dios. Let's see what the word of God says. Está hablando de los falsos maestros. He's talking about false teachers. Dice, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos maldicieron lo que no entienden como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción. También perecerán en su perdición.
Recibirán injusticia como pago de la injusticia porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insensibles para insensibles, para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de la maldición. Abandonando el camino recto, se están extraviendo al seguir el camino de Baal, hijo de Beón, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga hablando con voz de hombre frenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua, son nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Vemos en estos primeros capítulos So we see in these chapters, in these verses, algo que Pedro quiere comunicarnos. something that Peter wants to communicate. Venden lo que no tienen. It's from what they don't have. Son arrogantes. They sell what they don't have. Son arrogantes. They're arrogant. También ellos están blasfemando lo que no entienden. And they are also talking about what they don't know. Y dice que están actuando por sus instintos. And it's saying that they are acting by their instincts. No como creación de Dios. Not as a God creation. Pero dicen que se están dejando llevar por toda sensualidad. But they are being driven by all sensuality. Aún dice que sus corazones están llenos de adulterio. It even says that the hearts are filled with adultery. Corazones entrenados para la avaricia. Hearts that are trained to malice. Imagínense eso. And to be greedy. Imagine that. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario I remember when I was in the en seminary Texas, in Texas, había otro seminario muy liberal. there was another seminar that it was very liberal. Y cuando queríamos comprar libros para nuestro seminario, And when we wanted to buy books for a seminary, dicen, vayan a la biblioteca de ese seminario they were saying, go to this library porque ese libro es más barato ahí. because the book is cheaper over there. Porque ahí ellos no toman serio la palabra de Dios Because they're not taking seriously the word of y God. lo vas a encontrar más barato. So you will find it cheaper. Y yo dije, no puede ser. And I was like, that can't Y be. yo me acuerdo, fui a comprar un libro So I remember I went to buy this book y conocí un profesor de ese seminario and I met this professor from that seminary. y empezamos a hablar So we began to talk. y estábamos hablando de la palabra de Dios We were talking about the word of God. y estábamos hablando acerca de los profetas, creo que era. We were talking, I believe it was about prophets. Y él dice, pero ¿qué decían los profetas en el Antiguo And he was Testamento? saying, but what did the prophets say in the Old Testament? Es simplemente ser una buena persona It's just to be a good person y hacer lo bueno para tu comunidad. and to do the good for your community. Y yo dije, no, And I was like, no, es eso y mucho más. it is that and much more. Es seguir a Dios de Israel It is to follow the God of y Israel todo lo que dice la palabra. and all that the word says. Y él dijo, no, joven, And he estás was like, confundido. no. ¿Por qué no vienes a nuestra casa? You are confused. Come to my house. Tenemos una reunión con los otros pastores jóvenes. We do have a meeting with all the young pastors. Yo y mi novia vamos a enseñarte la verdad. And me and my girlfriend are going to teach you the truth. Y yo dije, novia. And I was like, girlfriend. Después me enteré Then I learned que la novia que él tenía, este maestro, that the girlfriend that this teacher had, antes era otra profesora. she was a professor. Los dos habían dejado a sus cónyuges They had both breaking up with their spouses. y estaban viviendo juntos, And now they were living together, no casados. not married. Y este era un profesor And this is the professor de ese otro seminario. of a Christian seminary. ¿Qué es lo que comunicaba a los pastores jóvenes? What was it that he was communicating to the young pastors? Que ese tipo de forma de vida estaba bien. That way of living was okay. Y de eso estaba hablando Pedro en este And that's pasaje. what is Peter talking about. Que toman por libertinaje la verdad de la palabra de Dios. It's all of like freedom from the word of God.
venden lo que no tienen. They sell what they don't have. Dice en versículo 17, son como fuentes de agua sin agua. The verse 10 through 17, it says that they are like fountains without water. Dicen que, dicen, y da muchas otras descripciones. And then it gives all other descriptions. Y el apóstol Pedro está diciendo, cuidado. And the Apostle Peter is saying, be careful. Si no te están llamando a la santidad, They're not calling you to sanctity, a vivir en lo que dice la palabra de to live Dios, in what the Word of God says, sacrificar to be sacrificed, para bendecir a tu familia, bendecir a la comunidad, to sacrifice yourself so that you could bless your family and your community, honrar a Dios, to honor God. que es el fruto de su vida. And that is the fruit of your life. Lamentablemente había un compañero mío, Unfortunately, one of my friends, fue a atender a ese estudio de ese profesor. he attended the studies of this professor. 3 meses después dejó nuestro seminario And 3 months after, he quit our seminary. y se integró a ese otro seminario. So he got integrated to this other seminar. Y lamentablemente Unfortunately, se dejó llevar y entró en una vida muy fuera de la voluntad de he was Dios. influenced and he started a life that it was away from the life of God. Hoy en día no está en el ministerio. Today, he's not in the ministry. Y yo todavía hablo con él. And I still talk to Y him. le digo, ¿qué pasó? And I asked him what Y happened. dijo, yo empecé a creer And he said, I began to believe y empecé a ser engañado and I was deceived de lo que era la verdad de la palabra. from what was the truth of the word. Escuché falsos pastores y I was profesores. listening to false prophets and false teachers. Y yo oré con él. So I prayed with him. Está caminando con Cristo hoy. He's walking with Christ today. Pero eso es el peligro. But that is the danger Cuando escuchamos las voces equivocados. when we hear voices that are wrong. Pero continúa. And Peter continues. Porque hablando arrogante palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de lo que vivían en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Quiero que se enfoquen en esa parte. So I want you to focus in that part. Dice que prometen libertad, It says that they're promising freedom, pero el resultado es esclavitud. but the result is slavery. Pensamos, soy libre. We think we're free. Soy libre de lo que dice la palabra de I'm Dios. free from what the Word of God says. Voy a vivir la vida cristiana a mi So I'm going manera. to live the Christian life my own way. Y aquí dice la palabra, piensas que eres libre, So the Word says that you think you're free, pero somos esclavos but you're a slave de tus pasiones, of your passions, de la avaricia, of greediness, de otras cosas otra filosofía que te ha te ha hecho esclavo. and other philosophies that have made you a slave. Número 2, Number 2, la promesa es una mentira. the promise is a lie. La promesa de los falsos maestros The promise of false teaching es una mentira. it's a lie. Te ha vuelto esclavo. It has made you a Y slave. tal vez dices, yo conozco, pastor, gracias, And maybe, I know, Pastor, thank you. pero quiero mencionar But I want to mention unos falsos evangelios some false gospels que tienen muchos esclavizados. that has many as the slaves. ¿Cuáles son los evangelios falsos populares? What are the false gospels that are popular? Esto no es una lista completa, This is not a whole list, pero son los más populares que yo he but visto. these are the popular ones that I have found. Prometen algo, They promise something, pero eres esclavo de otra cosa. but then you're slave of another Y thing. te alejan de la verdad del evangelio de And then Cristo. they keep you away from the truth of the gospel of Christ. Número 1, Number 1, el evangelio de la prosperidad. the prosperity gospel. Dios supuestamente, Supposedly, God, si usas las palabras correctas if you use the correct y words tienes la fe, and you have the faith, Dios te va a hacer rico. God is going to make you rich. Siembra una semilla de dinero You sow a seed of money, y supuestamente Dios quiere que seas millonario. and then supposedly God wants you to be a millionaire. Nunca te enfermes. You will never be sick. Y tu idea de prosperidad And then you're thinking about prosperity
En eso vas a ser próspero. It's like, I'm going to be prosperous on this. Pero es un evangelio falso. That is a false gospel. Dios es soberano. God is sovereign. Dios no quiere que seas pobre. God doesn't want you to be poor, Pero Dios no es un Dios de prosperidad. but God is not a God of prosperity. Es un Dios de provisión. God is a God of provision. Si en su soberanía And if in his sovereignty, Él te da muchos recursos, he gives you a lot of te resources, bendice con salud, he blesses you with health, te bendice con un plan y un propósito que quiere hacer, he blesses you with a plan and a purpose of what he wants to do. es para bendecir a ti, It is to bless you, para tu provisión it's for your y provision, para que tú des a otros y bendigas a Dios y a and otros. so that you could give to someone else and bless others. No una teología falsa Not a false theology que se ha vuelto el sueño americano en una falsa doctrina de la prosperidad. that has become the American dream of false doctrine. Dios sí quiere bendecirte. God does want to bless you. Está en toda su palabra. It is all over his word. Dios da sanidad, God gives healing, pero es a su tiempo y a su forma. but it's in his time and it's his way. Dios no te da tu prosperidad, God is not giving you your prosperity, pero cuando estamos llenos de su propósito, but when we are filled with his purpose, su corazón es nuestro corazón, then when his heart is our heart, nos da gozo y propósito más de lo que podemos pensar. that's e when he imaginar. gives us joy and more than what we could even imagine in our lives. Cuidado con el falso evangelio de la prosperidad. Be careful with the false doctrine of prosperity. Pero número 2, Number 2, el evangelio del pensamiento positivo y auto-mejoramiento. the positive thinking and self-improvement gospel. Y lo que está vendiendo este falso evangelio And this false gospel, what is selling is es que simplemente that simply Dios quiere que seas la mejor versión de ti mismo. God wants you to be the best version of yourself. No tengas malos pensamientos. Don't have bad thinking. Piensa que tú lo puedes hacer Just think that you can do everything. y Dios te va a ayudar. And God's going to help you. ¿Tú quieres mejorarte? You want to be better? Dios te puede ayudar a mejorar God can help you to do better en lo que tú quieres. in what you want. Ahora, ¿hay un poco de verdad en esto? Now, is there a little bit of truth in this? Sí, Dios quiere que tengamos la mente de Yes. Cristo, Yes, God wants us to have the mind of que Christ. creamos sus promesas, That we will believe his promises. que nosotros no mejoramos a nosotros mismos, That, we need to better ourselves. pero que dejemos el viejo hombre de But that pecado is leaving the sinful old man. y en nuestra nueva identidad como And cristianos then in our new identity as Christians, crezcamos y confiamos más en Dios. then we grow and trust more in God. Pero no es simplemente But it is not just de mejorar mis pensamientos, to get my thoughts better, mi identidad. my identity. Mi identidad está en Cristo, dice la My palabra. identity is in Christ, says the word. Soy nueva criatura en Cristo. I'm a new creature, but it's in Christ. No es de mejorarme a mí It's mismo, not about getting myself better, pero vivir de mi nueva identidad en Cristo, but to live from my new identity in en Christ. todos los planes y propósitos que Dios tiene para mí en all Cristo The Jesús. plans and purposes that God has for me in Christ. Pero tengan cuidado, Now be careful. este evangelio se vende por muchos This lugares. gospel is being sold all over. No predican del pecado They don't preach about sin o del arrepentimiento or repentance o un Dios soberano que te tiene en un lugar or about a sovereign God that has you in one place para un propósito, for a purpose para transformarte. to transform you. No, No. ellos dicen, es acerca de ti. No, they say it's all about you. Cuidado con ese evangelio. Be careful with that gospel. Número 3, Number 3, el evangelio de la teología de la liberación. the liberation theology gospel. Esto es muy importante para nosotros como hispanos. This is very important for us as Hispanics. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Does anybody knows who this man is? Acaba de fallecer hace unos cuantos años. He just died a few years ago. Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutierrez. Es un sacerdote de Perú He is a priest from Peru, y en 1970 and in 1970, él tomó la teología de la liberación he got the theology of liberation y
Este evangelio va de esta forma. And the gospel that he preaches goes this way. La palabra de Dios The word of God, es simplemente it's simply para ayudar a los pobres, to help the poor derrotar a los ricos. and to destroy the rich. El evangelio simplemente The gospel is simply es para ayudar a los que no tienen poder, to help those that don't have power derrotar a los que tienen poder. and bring down those that have power. Y lo hemos visto en Latinoamérica por los últimos 50 And años. we have seen this in Latin America for the last 50 years. Hay murales en todas partes de There Latinoamérica are murals all over Latin America. donde la teología de la liberación, Well, the theology of liberation, a veces volviéndose muy violento, sometimes it becomes even violent. se ha visto especialmente dirigido por la Iglesia Católica en grupos a veces militares contra el And gobierno. it has been seen even by the Catholic Church, by military groups. A veces con buena razón, Sometimes with a good purpose, tratando de ayudar a una gente en necesidad, trying to help people in need. pero muy sutilmente, ¿sabe lo que But pasa? very subtle. Do you know what's happening? Han dicho, el evangelio es simplemente para ayudar al pobre de derrotar al rico. The problem is that they have said that the gospel is merely to help the poor. Ahora la palabra dice Now the word says que Dios está en el lado del pobre y necesitado. that God is with the poor and the one in need. Pero el punto primero es transformación espiritual. But the point is that they will receive transformation, spiritual Y transformation. tenemos que tener mucho cuidado. And we need to be very careful. Porque lo que ha hecho la teología de la liberación, Because what the theology of liberation has done han abandonado todo lo que es espiritual e importante y las promesas de is Dios. that they have abandoned all that is important and all the promises of Y han God. dicho, este libro, la Biblia, And they have said this book, the Bible, es simplemente para ponerle gasolina al fuego para It's- nuestra liberación. it's simply a little bit of fire, gas and fire for our liberation. ¿Saben lo que es eso? Do you know what's that? Es marxismo That's Marxism. disfrazado en palabras teológicas. This is in theological words. Y tal vez no se ve tanto en esa forma. And sometimes maybe you can't see it that much like that. Pero en este país But in this country, es simplemente la teología de la social, it is the socialism theology, el evangelio social. the social gospel. Ahora voy a enojar a muchas personas Now en I'm este going to momento, get many people upset porque yo tengo mucha admiración por este próximo hombre. because I have admiration, you said? Admiration, sí. Because I have a lot of admiration for this man. Y esto, lo que él hizo fue muy importante. And because what he did was very important. ¿Saben quién es este hombre? Do you know who this is? Martin Luther King. Martin Luther King. Pero saben que su teología But do you know that his theology era muy similar was very similar a la teología de la liberación. to the theology of liberation? Estudió en un seminario muy liberal He did study in a very liberal seminary. y lo que él hizo fue extremadamente importante And por what- minorías en este país. And what he did was extremely important for the minorities in this country. Valores y principios cristianos muy importantes. Values and principles that were very important. Pero lo que era más importante But what was most important, eran las cosas sociales y la reforma social en este país. it was the social reform in this country. Y lo que era la transformación espiritual en la vida. And then what was a transformation in the life, En la vida aún de las familias afroamericanas y otras minorías. even in the Afro-American families and other minorities, Él dijo que era menor. he said that it was diminished. Esto es más importante. He said, this is more important. Saben, y voy a decir algo que mucha gente, bueno, ya es muy conocido. And I'm going to say something that it might be known already. Él tuvo muchas relaciones fuera de su matrimonio. He had a lot of relationships away from his marriage. Eso es el fruto. That's the fruit. Hacer algo bueno, To do something good que es en muchas formas bíblicas, that in many ways it could be biblical, pero en su propia vida espiritual, but his own spiritual en life, su propio matrimonio, in his own marriage, había una hipocresía muy grande. there was a great hypocrisy. El fruto del evangelio social. That's the fruit of the social gospel.
Otro falso evangelio. Another false gospel, El evangelio nacionalismo. the nationalism gospel. Este evangelio va de esta forma. This gospel goes in this way. ¿Sabe lo que pasa con esta nación? Do you know what happens with this nation? Es que hemos dejado a Dios Is that we have left God behind. y hemos dejado a otras minorías inmigrarse. And we have let other minorities to migrate. No son americanos, They're not American. tienen otras culturas, otras formas de pensar. They have other cultures, other ways of thinking. El evangelio dice que debemos de sanar nuestra nación. The gospel says that we are to save our nation. Hay que sacar a toda esta gente So we need to take all these people out. y eso es lo que dice el evangelio. And that's what the gospel says. Hermanos, esto es un falso evangelio, That's a false doctrine. porque el evangelio es para todos. Because the gospel is for everybody. Ciudadano y inmigrante, el evangelio es para todos. For the citizen and for all. Claro, necesitamos lo mejor que podemos, seguir las leyes. Of course, we need to follow the laws the best we can. Necesitamos asimilarnos a nuestra nueva nación. We need to be assimilated to our new nation. Pero hay personas But there are some people que han tomado y lo han torcido en un evangelio falso that have twisted and made a false gospel. y dicen, si tú quieres ser cristiano en este país, And they say, if you want to be a Christian in this country, tienes que ser de este color, you need to be this color. solo hablar este idioma You can only speak this language. y tener los mismos valores que yo tengo. And you have to have the same values that I have. Hermanos, eso es un falso evangelio. That is a false doctrine. Claro, una nación necesita mantenerse, Now, of course, a nation needs to sustain itself. pero que el evangelio But the gospel es para todos. is for Y everybody. eso es muy importante. And that is very important. No podemos dejar que el evangelio We cannot let the gospel se confunda con el falso evangelio de nacionalismo. to be confused with the false doctrine of nationalism. Muy importante. It's very important. El último, otro falso evangelio. And then the other false gospel is, Esto lo he visto que está creciendo mucho. I've seen this growing a lot. El falso evangelio del mesiánico judismo. The Messianic Jewish gospel. Este evangelio dice, This gospel says para que tú seas, that for you to be a good Christian, tú necesitas también actuar como un judío, you need to also act as a Jewish. seguir todos los ritos y todo lo que dice el Antiguo And you Testamento. are to follow all the rights and all that it's in the Old Testament. Y dicen, eso es lo que significa ser un buen All the cristiano. rituals. That's what it means to be a good Christian. Eso es de veras entender el evangelio. That's actually what it is to have the gospel. Y esto es muy triste, But that is very sad. porque nosotros como cristianos Because us as Christians, vivimos bajo el nuevo pacto. we live under the new covenant. Estamos de cada nacionalidad. We are from different nationalities. Cristo cumplió la ley Christ fulfilled the law. y nosotros estamos bajo el nuevo pacto en el And Nuevo we are Testamento. under the new covenant of the New Testament. Dios cumplió todos los ritos y todo lo que vimos en el Antiguo God Testamento fulfilled all the rituals that we saw in the Old para que Testament. nosotros y el Evangelio de Cristo Jesús So that us and the gospel of Jesus Christ sea para cada nación, cada región multicultural en el nombre de is Cristo for every Jesús. nation and multicultural. Yo estaba leyendo una historia I was reading this story de un hombre en África, of a man in Africa, cristiano, Christian, que se envolvió con este evangelio mesánico that cristiano. he got involved with this messianic gospel. Y en vez de compartir el evangelio de Cristo And instead of sharing the gospel of en Christ su tribu en África, in his tribe in Africa, los estaba tratando de hacer judíos también. he was trying to make them Jewish. Piensen de eso por un momento. Think about that for a minute. En vez de compartir con su propia gente el evangelio, las buenas nuevas, Instead of sharing with his own people the good news, alguien lo había engañado. somebody deceived him Que tú también tenías que ser judío también. and told him you also have to be Jewish. Y a su propia gente en su tribu en África And to his own people in his tribe in no Africa, estaba poniendo una carga. he was putting a burden on them.
Hay más de 4 libros en el Nuevo Testamento There's more than 4 books in the New Testament donde los apóstoles hablan de la nueva libertad que tenemos en el where nuevo the pacto con Cristo apostles Jesús. are talking about the new freedom that we have in Jesus Christ. No se dejen llevar Do not let yourself to be swayed por el falso evangelio de judismo cristiano. by the false doctrine that you have to be Jewish. El último falso evangelio And now the last gospel that is false es de las sectas. is from sectas, cults. Los que vemos que dicen que son cristianos, It's those that say they are Christians, pero no piensan que Cristo es el Hijo de Dios. but they don't think that Jesus is the Son of God. Es por obras, It is by works. hacen muchas cosas They do a lot of things para ganar su favor con Dios. to earn their favor with God. Pero dice la palabra de Dios But the Word of God says que por gracia somos that salvos, by grace you are saved, no por obras, not by works, para que nosotros no nos glorificamos, so that nobody will boast, pero que Cristo se lleva la gloria but that Jesus Christ will take all the glory. y en gracia yo camino And in grace and in the way en lo que Dios tiene para mí. of what God has for me. Cuidado con el falso evangelio de las sectas. Be careful with the false doctrines of cults. Y hay otros falsos evangelios, And there are other false gospels. pero estos son los más comunes que yo he visto, But these are the most common that I have seen, que nos engañan. that they deceived us. Mira cómo termina Pedro capítulo 2. Let's see how 2 Peter finishes. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el contaminamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enrede de nuevo en ellas y si son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido que no hubieran conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, vuelvan atrás del santo mandamiento que se les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acercado por ello. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lava y revolcarse en el cielo. Termina este parte en esta forma. So this part finishes like this. El costo es más de lo que imaginan. The cost is more than what you think. Vivir y creer esas falsas doctrinas To believe these false doctrines tiene un precio has más de lo que imaginamos. more than what we can imagine. El apóstol Pedro dice, es mejor que no conocieran la verdad que se les fue dado. The apostle Peter is saying it would have been better if you never knew what it had been taught to you. Porque ustedes tenían la verdad Because you had the truth y lo rechazaban. and you rejected Creyeron un falso evangelio and you believe a false doctrine, gospel. y la justicia de Dios va a caer sobre ti. So the justice of God is not falling you, Especialmente estos falsos maestros especially unto those that are false que teachers que han engañado a muchos. that had deceived many. Porque cuando el fruto del falso evangelio Because when the fruit of the false gospel destruye la fe de muchos, it destroys many. entonces, ¿qué podemos hacer? So what can we do? 2 puntos de acción para nosotros. There are 2 points of actions. for us. Nombra los falsos libertades en tu vida. Name the counterfeit freedoms in your life. Los falsos evangelios The false gospels que tal vez tú has creído that maybe you have believed, o parte que tú has aceptado. or part of what you have accepted. Y dice, Señor, ayúdame. And it's saying, Lord, help me. Yo quiero entender el evangelio. I want to understand the gospel. Como esos agentes cuando ven un dólar real, Like those agents that when they see a dollar bill, sepan la verdad. so that we will know the truth. Señor, yo quiero saber el evangelio verdadero. Lord, I want to know the true gospel. Yo quiero saber cómo se siente, qué es la verdad I want to know del how evangelio it de Cristo. feels, how's the truth of the gospel of Christ. Enséñame lo que es falso, Teach me what is false, porque quiero caminar en verdad. because I want to walk in truth. Número 2, Number 2, regresa antes de que tu corazón se endurezca. come back. Come back home before your heart hardens. Regresa a la verdad.
Come back to truth. Tal vez estás llevado por uno de estos falsos doctrinas Maybe you have been fallen into one of these false gospels, y tu corazón se está endureciendo. and then your heart is getting hardened, Estás confundido. and then you're confused. Tienes todos pensamientos incorrectos de la palabra y de You Dios. have all these wrong thoughts about God and His Word. Y el enemigo quiere usar eso para endurecer tu And corazón. the enemy wants to use that to harden your heart. Regresa a la casa de Dios. Come back to the house of God. Regresa a la palabra. Come back to the Word. El Espíritu Santo May the Holy Spirit, y el pueblo de Dios the people of God, te ayudan a sanar y regresar a la verdad. to be healed and come back to truth. Porque dice en Juan versículo 8, Juan 8:36. Because John 8:36. Así que si el Hijo os ha hecho libres, So if the Son sets you free, seráis verdaderamente. you will be free indeed. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, ayúdanos. Heavenly Father, help us. Ver en nuestras propias vidas See in our own lives, cómo reaccionamos, cómo pensamos. how do we act and react? Si hemos creído un falso If evangelio, we have believed a false doctrine, queremos vivir en verdad. we want to live in the truth. Queremos vivir en santidad. We want to live in sanctity. Ayúdanos. Help us. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.